¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlos, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez y vamos de lleno con información en esta segunda edición de Costa Rica Noticias de este jueves. Recuerde que puede seguirnos a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio, en nuestro perfil de Facebook como Costa Rica Noticias. En Twitter nos encuentra como @sinardnoticias, lo mismo que en Instagram como Costa Rica Noticias. Gracias por sintonizarnos. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Jornada de vacunación contra influenza concluyó con éxito este año. Consumidores de Costa Rica aseguran que arancel del azúcar golpeará el bolsillo de los costarricenses. La buena limpieza, protocolos de desinfección y prevención no han librado a los hospitales nacionales de brotes internos de COVID-19. Comercios del país reabrirán este fin de semana con un aforo del 50%. Autoridades confirman regreso paulatino a clases a mediados de julio. 12:02 antes de entrar de lleno con la información, vamos a saludar a nuestras compañeras Ana Marta Arce y Melanie Corrales, que se encuentran en dos diferentes puntos de nuestro país con información en vivo de lo que está ocurriendo en el acontecer noticioso nacional. Y precisamente Ana Marta nos informa desde la zona norte con el cierre de algunas empresas y Melanie Corrales desde el Primer Poder de la República acá en San José. Ana Marta, le damos la bienvenida. Gracias por el reporte y el informe y este trabajo que se ha hecho a lo largo de estos días en la zona norte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José David y amigos televidentes. Nosotros nos encontramos en este momento en Los Pavones, en Los Chiles. Continúan precisamente los operativos el día de hoy en este sector de la zona norte por empacadoras y piñeras que no están cumpliendo con el protocolo establecido tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Salud. Hoy precisamente hicimos un recorrido por una de esas piñeras, más adelante estaremos ampliando sus detalles. Gracias, Ana Marta. Vamos con Melanie Corrales, quien nos tiene también información desde la Asamblea Legislativa de lo que se genera en materia informativa para este jueves. Melanie, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. El INEC reveló esta mañana que en nuestro país, en el primer trimestre de este 2020, se reportan 314,000 personas desempleadas. Hubo un crecimiento de 38,000 personas en el desempleo en nuestro país. Por supuesto que esto generó reacciones acá en el Congreso. Los diputados de oposición señalan que el gobierno no tiene un plan estratégico para atender la reactivación económica y generar nuevos empleos, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. Gracias a nuestras compañeras Ana Marta Arce y Melanie Corrales por el avance de la información que, como lo mencionaron, tendremos más adelante en nuestra edición al mediodía. La atención médica, vamos con información de los adultos mayores en centros de la Caja Costarricense del Seguro Social, disminuyó un 50% en las últimas semanas. Por eso, la institución pide a todas las personas prestarles mucha atención a ellos por si presentan algún malestar. El próximo domingo se celebra el Día del Padre en el país. Por eso, la Caja Costarricense del Seguro Social hace el llamado a las personas a evitar las reuniones o fiestas masivas, donde se comprometan las burbujas familiares que podrían causar contagios del COVID-19. Principalmente piden a las personas cuidar a los adultos mayores. Datos de la Caja reflejan que en el país hay 450,000 adultos mayores, el 9% de la población. 7 de cada 10 adultos mayores tienen factores de riesgo. Han evidenciado que 7 de cada 10 personas adultas mayores son hipertensas y la hipertensión es un factor de riesgo importantísimo para contraer COVID. Por eso es tan importante proteger a nuestros adultos mayores. Además, muchas personas o pacientes que son hipertensos son también diabéticos. Por eso es que es muy importante que les regalemos recomendaciones a nuestros papás y a nuestras mamás. En las últimas semanas, la Caja identificó que la consulta a adultos mayores disminuyó el 50%. Por eso le piden a las personas que si algún adulto mayor presenta algún malestar, deben de llevarlo a consulta.
si algún adulto mayor está desorientado, si presenta fiebre, si presenta alteraciones de su comportamiento normal, llévenlo inmediatamente a los servicios de emergencias. Hemos identificado que la consulta de los adultos mayores en los servicios de emergencias han disminuido hasta un 50%. Si un adulto mayor presenta un dolor torácico, si un adulto mayor presenta algún dolor en alguna de sus extremidades, llévenlo inmediatamente a los servicios de emergencias. Hay atenciones diferenciadas para personas que vienen con patología respiratoria o pacientes que vienen por patologías urgentes usuales. También dan una serie de recomendaciones para vigilar a la vejez costarricense en cuanto a su salud y su estado de ánimo. Dar seguimiento para que se tomen sus medicamentos según el horario y la dosis prescrita, cuidar la alimentación que le guste y su ingesta con líquidos para que tengan una buena hidratación, estimularlos con actividades recreativas o mentales. Pueden ser sopas de letras, crucigramas, lectura, pintura y todo esto de acuerdo a los gustos y preferencias. Brindar apoyo a aquellos adultos mayores que tengan limitaciones, ya sea auditivas, de fuerza o de movimiento, y sobre todo tenerles mucha paciencia. Ellos nos tuvieron mucha paciencia cuando nos educaron como ciudadanos. Recuerde que la burbuja familiar es con las personas que usted vive y no otros familiares que visita en ocasiones. La jornada de vacunación contra la influenza finalizó con éxito este 2020. En la Caja Costarricense del Seguro Social aseguran que el país ya cuenta con inmunidad de rebaño contra este virus respiratorio. La vacunación contra la influenza alcanzó el 93% de la población meta de la Caja Costarricense del Seguro Social. La institución había adquirido un total de 1.300.000 dosis para este año. 93%, casi 94% de las dosis estaban ya aplicadas el viernes anterior en todo el país en población de riesgo. Lo que ahorita están quedando son alrededor de 80.000 o 90.000 dosis de vacuna para niños pequeñitos de 6 meses a menos de 3 años, que ya las áreas de salud, los EBAIS, la misma caja central está llamando a los padres para recordarles que se acerquen a vacunar con estos niños, y esperamos realmente que finalizando esta semana, a más tardar mitad o final de la otra, ya tengamos la 1.300.000 dosis aplicadas. Ante la rapidez de la aplicación de esta vacuna, en la entidad afirman que ya está instaurada la inmunidad colectiva o de rebaño, la cual se genera a consecuencia de la cobertura en poblaciones de riesgo, lo cual disminuirá la posibilidad de enfermar a la población en general de influenza. A esta altura, a 6 semanas ya de haber iniciado la jornada de vacunación contra influenza estacional, también ya tenemos garantizado que hay inmunidad de rebaño, porque normalmente la vacuna, una vez que se aplica, son 4 semanas para que empiece a generar inmunidad individual, y ya esa inmunidad individual de toda la población que se logró vacunar, pues genera esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño para las otras personas. Ante la alta demanda que tuvo este año la vacuna, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología solicitó un aumento de las dosis para adquirir el próximo año. La Comisión Nacional ya decidió que se va a aumentar la cantidad de vacuna debido sobre todo a este efecto, ¿verdad? Que la gente realmente, siendo de grupo de riesgo, antes no se vacunaba, este año quiso vacunarse, y que esperamos que el otro año también se quieran vacunar. Ellos ya acordaron que se compraran 200.000 dosis más de vacuna de adulto para el otro año, y ya le enviaron el oficio a las autoridades de la caja. Ya están en el proceso de análisis, de planificación, la parte logística, para ver ya la posibilidad y la viabilidad de poder tener estas 200.000 dosis el otro año. Para la especialista Abarca, además de la vacuna, las personas deben seguir fortaleciendo las otras medidas de prevención de enfermedades de tipo respiratorias, entre ellas el lavado de manos, protocolo de estornudo, distanciamiento físico y limpieza de superficies. 12:10 de la tarde, iniciamos con el repaso del estado del tránsito en algunas de las principales vías de nuestro país. Gracias a cámarasvialesr.com, la autopista General Cañas a la altura de Migración y Extranjería no tiene ningún problema de tránsito en este momento, completamente despejada, superficie de rodaje totalmente seca en este sector.
El tránsito hacia Atillo 8, una dinámica totalmente distinta sobre circunvalación, principalmente para los que vienen de La Uruca hacia Atillo, presentarán un poco de densidad vehicular, hay movimiento pero es lento, en el sentido contrario no habrá ningún problema, totalmente fluida esta zona. Taras de Cartago, el ingreso y la salida de la provincia de Cartago prácticamente despejada, no habrá ningún problema para quienes vienen bajando de Chomogo y se dirigen hacia Cartago y sectores como La Lima, tendrán que hacer un poco de pausa nada más para esperar su tránsito. Totalmente seca todas las vías, también nos vamos hasta la ruta 27, en la altura del cruce hacia la Guásima y el Coyol, no hay ninguna complicación, en ninguno de los dos sentidos tampoco presenta una dinámica vehicular totalmente favorable para los conductores, prácticamente no hay carros en este momento a las 12:11 gracias a cámarasvialesr.com. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía, quédese con nosotros. La buena limpieza, protocolos de desinfección y prevención no han librado a los hospitales nacionales de brotes internos de COVID-19. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Es para mí súper importante la responsabilidad que tengo sobre mí y sobre mis empleados y sobre mi familia. Estar al día, porque de todos los pagos que hemos hecho y que tenemos que hacer y que enfrentamos con esta crisis, definitivamente es el primero. ¿Por qué? Porque hasta hoy nos hemos dado cuenta, porque no lo sabíamos realmente, la responsabilidad y la seguridad que nos da a nosotros la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31,000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Número 327. Nuevas Canoas. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. (12:14) Continuamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. La buena limpieza, protocolos de desinfección y prevención no han librado a los hospitales nacionales de brotes internos de COVID-19. Sin embargo, la rápida reacción ha evitado contagios masivos. Desde que llegó el virus a nuestro país, los hospitales de Alajuela, San Carlos, Liberia, Heredia y Punta Arenas se han visto afectados. Nuestra compañera Melissa Valerio nos amplía la información. Melissa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José David. Un placer acompañarnos hoy en nuestra edición meridiana de Costa Rica Noticias. Como usted lo mencionaba, el tema de la limpieza hospitalaria y evitar el brote en los hospitales es de vital importancia para que
se disminuya la cantidad de personas contagiadas. Ya sabemos que si el personal médico se enferma, es uno de los principales focos de contagio de pacientes con otras enfermedades y posiblemente en muchos de estos casos pacientes de riesgo. Vamos a ver precisamente un recuento de lo que han sido los brotes o los focos de COVID-19 en centros hospitalarios de nuestro país para contextualizar lo que está pasando al día de hoy. Veamos. Desde que llegó el COVID-19 a nuestro país, un total de 146 funcionarios de salud han dado positivos, de ellos solamente uno ha fallecido. Este dato en general es alentador para el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz, quien afirma que la contención del virus se ha dado de una manera eficiente en los centros médicos y especialmente en los hospitales, en donde la mayoría de los brotes que se han dado han sido pequeños y controlados. Cada vez hemos ido mejorando más los protocolos de detección temprana y de cuarentena de los funcionarios. Esto, ustedes recordarán, en el Hospital de Alajuela a inicios de marzo fue una locura, varios funcionarios positivos, tuvimos que cerrar la consulta externa del hospital, más de 200 funcionarios se tuvieron que mandar para la casa en estos momentos y vean cómo hemos ido mejorando cada vez más los protocolos, que ahorita en estos 3 hospitales donde se identificaron funcionarios positivos, gracias a las medidas de prevención, al respeto a los protocolos de atención, tanto por parte de los funcionarios como de los pacientes, solamente aproximadamente 20 funcionarios de cada uno de estos centros han tenido que irse a cuarentena. Alajuela fue el primer centro médico en verse afectado. Allí se atendió al primer costarricense con coronavirus y era el lugar de trabajo del llamado paciente cero. El San Rafael de Alajuela fue en donde se ha generado el brote hospitalario más grande. En Costa Rica Noticias conversamos con la directora del centro el pasado 22 de abril y nos amplió su preocupación. Después de haber tenido 450 funcionarios incapacitados, el hospital prácticamente ya está con la totalidad de compañeros de regreso. Y podemos decir que en este momento la situación interna está controlada, ¿verdad? Me preocupa muchísimo sentir que en la sociedad el tema pareciera como que la gente se lo toma a la ligera y hay una paz relativa, ¿verdad? Muy preocupante, de hecho muy preocupante de que tal vez ya pasó, de que no era tanto, de que se podía manejar pues la situación de una forma muy controlada y que no había tanta afectación. Posteriormente, a finales de mayo, se conoció otro foco importante en San Carlos. Esta vez, pacientes positivos asintomáticos estaban internados por otras razones y tras complicaciones se detectó el virus, activando las alarmas de este hospital. Esta situación envió a 50 funcionarios a cuarentena, a pesar de que, según su director, ninguno había dado positivo. Sin embargo, sí han tenido casos de funcionarios con COVID con nexos externos. No supera las 5 personas, pero ellos fueron contagiados ya sea en el exterior, porque andaban de viaje, o por sus familiares que tuvieron contacto con un extranjero que venía de fuera del país. Por eso decía al principio de que uno de los aspectos que más nos llena de orgullo y que realmente da fe de que estamos haciendo las cosas bien, de que los protocolos están bien implementados, es el hecho de que hasta el momento ningún funcionario está o ha sido infectado o ha salido positivo por COVID-19, teniendo como origen el Hospital San Carlos. Luego conocimos los primeros días de junio la situación del Hospital de Liberia que conmocionó al país por el supuesto contagio de un bebé prematuro de 5 días de nacido, el cual dichosamente nunca tuvo el virus, pero sí hubo el caso de 4 especialistas con la enfermedad. Los otros 2 funcionarios, el de pediatría y los funcionarios de laboratorio, los nexos no fueron claros, por lo tanto no podemos definir que fue a nivel del centro hospitalario porque no hubo contacto por COVID con el área de COVID, ¿verdad? Entonces se alertaron al Ministerio de Salud y hasta la fecha están en muy buenas condiciones de salud. En ese periodo de vigilancia decidimos monitorizar a todos los pacientes que atendieron los funcionarios de pediatría que salió positivo. En eso fue que salió el neonatito positivo, el de 840 gramos,
y este niñito dio positivo, lo trasladamos al hospital de mayor complejidad. El hospital de Heredia, por su parte, también presentó 2 funcionarias positivas, una enfermera obstetra y una auxiliar, la semana anterior, lo que causó el aislamiento de 27 trabajadores del centro médico. No hemos tenido ningún otro contacto del área de medicina que esté positivo. Igual el control de aduanas que se hace riguroso, ¿verdad? Principalmente cuando hay un brote, y creo que hasta el momento tenemos todo controlado. No hemos tenido más casos. Se han estado llamando a los pacientes con las que estos funcionarios tuvieron contacto, principalmente las de parto, y por el momento vino una porque, bueno, se asustan un poquito, ¿verdad? Y entonces los síntomas, pero han salido negativos, no ha habido ningún contagio de ellas. El reporte más reciente de esta semana fue de una empleada del Hospital Monseñor Sanabria que dio positivo y que con ello envió a 24 personas a aislamiento social. Bueno, ahí escuchábamos la historia de 5 hospitales de nuestro país, la mayoría de clase B, como le llaman. Los de clase A son los que se concentran en San José. Sin embargo, han tenido situaciones de COVID-19 que ha preocupado a las autoridades. Sin embargo, como lo veíamos en la nota, el gerente médico afirma que por el momento se ha manejado adecuadamente la atención, focalizando y cercando el COVID-19 para no afectar a más personas. Mencionamos al final de la nota que el más reciente contagio en un hospital se dio el día de ayer, o se anunció el día de ayer en el Hospital Monseñor Sanabria, en donde precisamente hoy conversamos con su director, Randall Álvarez, para que nos contara un poco sobre la situación y cómo blindaron las instalaciones del hospital para evitar un contagio más importante en este centro médico. Veamos lo que nos dijo. Una vez que esa muestra se reporta y la cual se da positiva, eso nos motiva precisamente a que se active, por así decir, la segunda parte de lo que es el protocolo de atención de ese tipo de situaciones. ¿Y en qué consiste? Precisamente en identificar todo lo que son los contactos, lo que se denominan contactos de alto riesgo, que son contactos cercanos que han tenido alguna interacción necesaria por menos de 1.8 metros y por más de 15 minutos, entre otros, ¿verdad? Con esta funcionaria, lo cual pretende precisamente hacer un cerco epidemiológico. Que también insiste que el servicio se sigue dando y le hace un llamado a la población para que asista a sus citas importantes, y si no lo va a hacer, pueda comunicarse al centro médico para decir que no va a asistir por razones, ya sea porque siente miedo o también por alguna particularidad. Veamos. No podemos generar pánico en la población. El hospital ha tomado todas las medidas, como les decíamos, desde antes, y las seguimos tomando precisamente para garantizar la seguridad a lo interno del centro. Y precisamente dentro de lo que les mencionaba, de todo ese tipo de aislamiento que se hace con el fin de prevenir mayores contagios y con el fin de bloquear cualquier posible foco aquí dentro del hospital. Con eso lo que quiero decir es que los equipos de trabajo aquí dentro del hospital estamos haciendo todo lo posible por garantizar que la estancia de cualquier paciente sea lo más segura posible. Las palabras del director del Hospital de Punta Arenas, quien nos recalcaba cuál es la situación actual para que los pacientes sientan seguridad a la hora de asistir a este centro médico. Recapitular, hemos tenido brotes en el Hospital de Alajuela, el más grande, en San Carlos, en Liberia, Heredia y más recientemente Punta Arenas. Por el momento no se han presentado casos muy, por decirlo así, que han llamado la atención en la parte central, como en el Hospital México, San Juan de Dios y Calderón Guardia. Sin embargo, ellos previendo cualquier situación, están redoblando los esfuerzos. Contarles que por el momento se pide a las personas que lleguen a este centro médico que utilicen mascarillas o caretas. Además, se les está tomando la temperatura en estos 3 centros médicos capitalinos a la hora de ingresar a cualquiera de las instalaciones o departamentos de los nosocomios.
y específicamente piden lavarse las manos. Ellos instalaron lavatorios en la entrada de la mayoría de los hospitales para evitar cualquier contagio. Además, los pacientes no pueden estar más de 1 hora antes o incluso hasta 20 minutos antes de la cita, que en caso de que tengan que ir de manera presencial, pero la mayoría de las citas se están dando de forma de telemedicina o virtuales. Es toda la información por el momento, José David. No sé si tiene alguna duda o consulta, si no, esto sería todo lo que tenemos para la edición de Mediodía de Costa Rica Noticias. Gracias, Melissa, por el amplio reporte de la información y además, obviamente, de las medidas que se ha tomado por parte de los hospitales de nuestro país para controlar la pandemia del COVID-19 y la transmisión en cada uno de los centros de salud. Y precisamente seguimos con información en vivo, nuestra compañera Ana Marta Arce desde la zona norte, porque continúan los operativos en piñeras y empacadoras de la zona norte. El trabajo de este miércoles anterior se realizó con el cierre o se ejecutó con el cierre de 10 compañías piñeras que no estaban cumpliendo con los protocolos ante que había destinado más bien el Ministerio de Salud para el control del COVID-19 en esta zona, pero el reporte y la ampliación del recorrido que se hizo durante esta mañana nos lo brinda Ana Marta Arce desde la zona norte de nuestro país. Ana Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José David, amigos televidentes. Tal y como lo mencionamos hace algunos minutos, nos encontramos en Pavón, en Los Chiles, en la zona norte. Bueno, como ustedes pueden observar, ya se vino el agua, ha sido un día bastante lluvioso y precisamente esta mañana nos dimos a la tarea de hacer un recorrido en una de las piñeras que fue clausurada el día de ayer. Vamos a pedirle a nuestros compañeros que nos muestre parte de el recorrido que hicimos, tal y como lo estamos viendo ya en imágenes, son parte de entonces la piñera que cerraron ayer. Y es que recordemos que un equipo de inspectores del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo cerraron por 30 días esta finca que vemos, la finca de piña ubicada en Santa Fe de los Chiles, vinculada al grupo de empresarios Exportaciones Norteñas, cuyo presidente es el empresario sancarleño Rodrigo Alberto García Brenes. En esa finca las autoridades detectaron a 21 trabajadores contagiados de COVID-19, según coincidieron el presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña, Abel Chávez, y el secretario del sindicato, Joseph Chávez. La firma Exportaciones Norteñas ya ha tenido denuncias laborales y problemas por subcontratar trabajadores en condiciones migratorias irregulares. Nosotros, para que tengan una idea de qué tan largo queda este lugar, está a prácticamente 2 horas de Los Chiles, está muy cerca de la trocha fronteriza. Como lo pueden ver en imágenes, no hay prácticamente trabajadores en la zona. Las únicas personas que estaban ahí fueron 2 personas de seguridad que nos indicaron que no había nadie para recibirnos y que por lo tanto no se iban a dar declaraciones al respecto. Intentamos buscar también versiones de algunos vecinos, sin embargo recordemos que muchas de estas personas que viven cerca están en cuarentena, debido a que, como lo decíamos hace algunos minutos, cerca de 20 personas que trabajaban o laboraban en esta piñera se encuentran contagiados por el COVID-19. También, precisamente hoy, continuaron los operativos tanto en la zona norte, específicamente en el sector de Cutris. Ahí podemos estar viendo las imágenes de las labores que se estaban realizando en horas de la mañana. Se nos acaba de indicar que en horas de la tarde también van a continuar con estos operativos. En el trabajo de hoy en la mañana se logró clausurar una nueva piñera en el sector de Cutris por no tener los permisos para laborar por parte del Ministerio de Salud, y también se logró localizar a 2 personas nicaragüenses en condición migratoria irregular. Precisamente también en horas de la mañana pudimos hablar sobre esta situación con el viceministro de Trabajo, don Ricardo Azofeifa. Él afirma que prácticamente se encuentran atados de manos. Él explica que estas multas que se le imponen a los patronos por incumplir con esta serie de irregularidades o esta serie de situaciones no pasan de 400.000 colones y además pueden iniciar un proceso judicial que puede tardar hasta 3 o incluso más años para poder resolverse. Veamos la declaración que nos dio. En estas inspecciones conjuntas interinstitucionales que estamos haciendo, definitivamente Salud
el Ministerio de Salud es el quien lleva la dirección de las inspecciones, pues es el que tiene mayor alcance legal, mayor poder coercitivo de hacer un cierre en la empresa, pero por cuestiones fitosanitarias. Si bien es cierto, nosotros como Ministerio de Trabajo fiscalizamos todo el sector laboral que tiene que ir de la mano con la gente de salud, puesto para evitar la propagación del COVID, es importantísimo buscarle la seguridad social a estos trabajadores, la póliza de riesgos del trabajo, y no solo eso, buscamos también las condiciones mínimas laborales, salario mínimo, el pago de aguinaldo, trabajadores con horas extra, que se les respete su jornada, incluso cuestiones que van de la mano con salud, de salud ocupacional. Pero el proceso de inspección que hacemos nosotros en este momento, el sistema jurídico que tenemos, es muy arcaico. De hecho, solo en Bolivia y en Costa Rica son países en que el inspector de trabajo no le puede imponer una multa al empleador infractor. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros llegamos, prevenimos a ese empleador tendrá la prevención 22 días, 15 días que le demos, como lo marca la ley, y tenemos que hacer una segunda visita para ver si cumplió. Si ese empleador no cumplió, lo que nos corresponde en ese debido proceso es interponer una denuncia, un proceso en sede judicial, en un juzgado de trabajo, para llevarlo a cabo, y ahí nos gastamos entonces 2 o 3 años para que un juez laboral nos diga, hay que cobrarle esa infracción a ese empleador. Y después de 2 o 3 años, ese núcleo de trabajadores al final cuesta resolver el problema, más que todo en la zona agro, porque se movilizan de finca a finca. Hemos encontrado también otra problemática con la figura del contratista en estas empresas, cuando la cadena de valor, si la empresa principal está cumpliendo sus derechos laborales, bien o mal, pero este contratista, valga la redundancia, lo contrata la empresa principal con su cuadrilla de trabajadores, hacemos esas prevenciones al contratista y muchas veces este mismo contratista es una persona indocumentada. Entonces, al momento de prevenirlo, para llegar a hacer la segunda visita, como nos marca la ley, ese contratista estaba en ese momento, por decirlo así, en Los Chiles, y mañana ya va a estar en Aguasarcas o en Pital de San Carlos, entonces es muy difícil monitorearlo. Es importante, el Ministerio de Trabajo en el 2019 hizo más de 75 inspecciones en Piña, de esas 75 alrededor de 50 están ya en sede judicial, vamos a ver qué nos arroja, y anterior a la problemática del COVID ya habíamos realizado 20 visitas en las piñeras, pero tenemos ese problema que tenemos que judicializar el proceso para poder cobrarle una infracción al empleador. El viceministro de Trabajo, don Ricardo Azofeifa, también nos comentó que existe un proyecto de ley desde hace 25 años en la Asamblea Legislativa que precisamente busca fortalecer las penas, incluso a nivel económico, que sean un poco más fuertes en cuanto a situaciones como las que se está viviendo el día de hoy en la zona norte. Él hace un llamado a los diputados para que la pongan en agenda y que pronto puedan tomar medidas más correctivas. Del Ministerio de Trabajo hemos abogado en algún momento por el diálogo, de hablar con las cámaras, de hablar con el sector agro y explicarles y sensibilizarlos la importancia de tener un trabajo decente en el país, de tener a estas personas indiferentemente de su estado migratorio. Los derechos laborales son derechos humanos y tenemos que respetárselos a cualquier persona que esté laborando en el país. Desde hace más de 25 años ha rondado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para fortalecer la inspección. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, el punto álgido de ese proyecto de ley es que el inspector hace una visita y pueda interponer una multa. No queremos decir con esto que lo que nos interesa es cobrar la multa, pero al ser más inmediato el proceso, pues un empleador ya lo pensará 2 veces con multas más altas de incumplir la ley. Y ese proyecto ha estado divagando en la Asamblea Legislativa por más de 25 años, está otra vez en los salones de la Asamblea Legislativa y esperamos que toda esta polémica que se ha causado con el sector agro, que el mismo COVID-19 ha empujado, esperamos que la voluntad de los legisladores sea impulsar esta ley, este proyecto de ley, para que sea ley, para que el inspector pueda imponer una multa de manera inmediata, tal como lo hace un oficial de tránsito, tal como lo hacen los inspectores de la caja, pero en este momento estamos amarrados, por decirlo así, legalmente, porque tenemos que judicializarlo en este momento.
Uno de los sectores más afectados sin duda alguna ha sido la agricultura en esta emergencia que se vive por la pandemia. La viceministra de Agricultura y Ganadería también afirma que debido a este proceso y a estos operativos que se han realizado esta semana, hay un reto bastante importante y es lograr encontrar al menos 70.000 personas costarricenses que puedan trabajar y laborar en las cosechas. Vamos a ver, bueno, yo debo decir que el sector agropecuario, y agradecer, ha tenido la mejor disposición de ponerse las órdenes de este abordaje interinstitucional que estamos haciendo, porque inclusive lo han valorado como oportunidades de mejora para corregir lo que tengan que corregir en materia del cumplimiento de lineamientos y de la normativa existente en materia laboral, sanitaria, fitosanitaria. Entonces ha habido muchísima disposición del sector. Si bien es cierto, hay una problemática a nivel nacional de falta de mano de obra para realizar el proceso de cosechas, venimos también haciendo un llamado a todos los y las costarricenses que en este momento están desempleadas para que se sumen a la fuerza laboral del sector agro. Eso es lo primero, ¿verdad? Yo creo que ese es un espacio que los costarricenses podemos aprovechar para también paliar un poco todo el tema del desempleo y aportar también a la seguridad alimentaria. Y en cuanto acá en la zona, bueno, es una realidad que tenemos una necesidad de mano de obra extranjera, es una realidad, y si bien es cierto, los operativos nos han permitido identificar una serie de oportunidades de mejora, también hemos encontrado satisfactoriamente que una gran mayoría, y son la mayoría de empleadores, tienen a la gente regularizada y inscrita en la caja. José David y amigos televidentes, es la información que tenemos de momento desde el sector de Los Chiles en la zona norte. Nada más recapitular, los operativos continúan. Hasta el momento, en la mañana se cerró una piñera. Vamos a estar ampliando más detalles en nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Buenas tardes. Gracias, Ana Marta, por el detalle de la información desde la zona norte de nuestro país. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:37 minutos, el precio del dólar para este jueves, la compra en 573 colones con 23 céntimos y la venta en 579 colones con 18 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tití emperador, el poseedor de uno de los enormes bigotes blancos y se caracteriza por ser activo, social y les encanta ser acariciados. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. El tití emperador o tamarindo bigotudo es una especie de primate que vive en la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. Tiene largos bigotes blancos y su nombre es por su parecido con el emperador alemán Guillermo II. Su cuerpo puede medir entre 25 y 30 centímetros de longitud y su cola no prensil mide de 35 a 41 centímetros. Pesa entre 300 y 500 gramos y en cada grupo hay por lo menos 2 machos y una hembra que se aparea con todos los machos del grupo. Los machos ayudan en la crianza cargando las crías, que entregan a la madre media hora cada 3 horas para la lactancia. Este primate tiene una esperanza de vida de 17 años. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app
BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. En la sección Somos de los Mismos de hoy hablamos sobre el uso de kits de emergencia en tiempos de COVID-19, que puede ser usado en forma financiera y en apoyo en materia de salud mental. EDINA presenta la sección Somos de los Mismos. En ASECRI diseñamos el kit de emergencia para emprendedores en tiempos de COVID-19 por necesidad de los emprendedores que están viviendo en estos tiempos. ASECRI elaboró esta herramienta en vistas a las necesidades de los emprendedores, a la lluvia de informaciones que tienen, para darles un sentido más lógico sobre todas las informaciones que reciben por los diferentes medios, que les va a dar más seguridad y tranquilidad y bajar el grado de incertidumbre y ansiedad. Este kit cubre 9 áreas importantes que deben de verse como un todo. En este video les voy a explicar 3 de esas áreas. En el área financiera encontrarán artículos que les va a ayudar a tomar decisiones respecto a precios, costos y demás. También van a encontrar los lineamientos emitidos por el gobierno de Costa Rica a la Asociación Bancaria Costarricense, que pueden verificar de una manera fidedigna, y también van a encontrar artículos sobre cómo transar dinero en Costa Rica y desde fuera de otros países hacia Costa Rica, con tablas comparativas que les va a ayudar muchísimo a manejar esta área. En el área de salud mental podrán encontrar números de teléfono de organizaciones que están ofreciendo sus servicios de apoyo psicológico gratuito, como el Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Pueden encontrar también las líneas del PANI y del 911, entre otras. El siguiente área, respecto a las operacionales, podrán encontrar también las medidas que el gobierno emitió en todas las entidades que respectan a IVA, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, INS y muchas otras entidades que tienen que ver con todos los pasos operativos que realizamos dentro de nuestras actividades, que les va a aclarar todas las dudas y tomar mejores decisiones. EDINA te presentó la sección Somos de los Mismos. Esta mañana fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo la encuesta continua de empleo que contempla los meses de febrero, marzo y abril del 2020, en donde se refleja que el último mes fue el más afectado por el inicio de las medidas de confinamiento y restricción al movimiento con el fin de contener la pandemia del COVID-19. Para hablar sobre este tema están con nosotros María Luz Sanarrucia, coordinadora de la encuesta continua de empleo, y Pilar Ramos, coordinadora de divulgación precisamente para esta encuesta. Buenas tardes y gracias por acompañarnos a ambas en esta entrevista. Pilar, para darle la bienvenida a Costa Rica Noticias, la divulgación de esta encuesta, los costarricenses, ¿a dónde pueden obtener los datos? ¿Cómo va a ser ese proceso para que también se conozca de manera pública una cifra totalmente interesante, sobre todo en tiempos de pandemia? Buenas tardes. Sí, quizás es primero importante aclarar que el INEC está haciendo esta entrega anticipada. Es una entrega de un trimestre móvil y por lo tanto son todavía resultados preliminares, porque hasta que construyamos
el trimestre calendario que estaríamos publicando el 6 de agosto es que se consideran datos definitivos. Nosotros estamos haciendo esta entrega precisamente como un esfuerzo para poder reflejar la situación en la afectación del mercado laboral costarricense por la pandemia. Y estamos haciendo una divulgación que a partir de este momento haremos en entregas mensuales. En este enfoque de trimestre móvil, ahora estamos entregando el trimestre correspondiente a febrero, marzo, abril. El siguiente mes estaríamos entregando marzo, abril y mayo. Y ya en agosto el correspondiente al segundo trimestre, abril, mayo, junio. Y podemos entregar, y como hemos hecho usualmente, la información está disponible en nuestro sitio web, donde ponemos en inec.cr, en el apartado de empleo, estamos ofreciendo toda la información, un boletín, una infografía, unos datos y unos cuadros básicos con la información que la ciudadanía podrá tener a disposición. María Luz Sanarrucia también está con nosotros. Ella es precisamente la coordinadora de la encuesta continua de empleo. María Luz, esta encuesta era urgente que se pudiera ejecutar y brindar los resultados cuanto antes, sobre todo por la situación que se vive actualmente en nuestro país y que es nueva, básicamente incluso para ustedes también como INEC, poder desarrollarla. Sí, en realidad la encuesta continua está desde el 2010, se realiza constantemente, siempre da datos, durante más de 8 años ha dado datos de trimestre calendario, cada trimestre calendario ha publicado, hay 39 trimestres calendario publicados. Ahora, por la emergencia, por la situación, por darle más datos a las personas y hacer un esfuerzo mayor en INEC para lograr que tengan datos las personas y que puedan ver la realidad del mercado laboral, se dieron datos anticipadamente, de forma preliminar. No estamos dando las características todavía porque damos los datos principales del mercado laboral como un indicio para que puedan contemplar dentro de esta pandemia. Se refieren a febrero, marzo y abril. Febrero todavía se levantaba presencial la entrevista y no estaban las medidas en el mercado, ¿verdad? Las medidas que pueden afectar y pueden contribuir a mantener la ocupación. Entonces, también tiene una combinación de factores, ¿verdad? No solo se refiere a abril ni a marzo, sino que es una combinación de los 3 meses. Ahora, es importante que el INEC ha hecho este esfuerzo para que la gente pueda observar los datos y gracias a los hogares que nos dan la información que con ellos recopilamos y damos. María Luz y Pilar, bueno, tenemos que interrumpirla, tenemos que ir a la conferencia de actualización de datos COVID-19 para este jueves. Estaremos ampliando, por supuesto, con ustedes dos porque indudablemente el tema del empleo en nuestro país en estas condiciones es sumamente importante. Muchas gracias. Vamos de inmediato entonces con la conferencia de prensa. Por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este jueves 18 de junio, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, y el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Iniciamos con el mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, quien nos hablará sobre el proceso de reapertura sanitaria. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, señor ministro. En unos instantes, don Daniel dará la actualización de casos para el día de hoy y también en unos instantes dará el detalle de la tercera fase de apertura a la cual ingresaremos a partir del 20 de junio. Y sobre eso quiero hablar en primera instancia.
La responsabilidad de cada quien, sea en su familia, sea personalmente, sea en su lugar de trabajo, sea en su empresa, sea en sus actividades, es clave para avanzar en esta etapa. Si vemos los datos, los últimos incrementos que ha habido en casos tiene que ver con actividades muy particulares. Por ejemplo, en el reporte que se dará próximamente en materia de seguridad, se han trabajado con 78 empresas del sector agrícola en la zona norte. La buena noticia es que más del 80% tienen un excelente cumplimiento de las normas, porque están haciendo bien las cosas. Pero se encontraron entre ellas 13 empresas particulares, un 16.7% que no cumplieron. Y particularmente una que generó un brote importante de este virus. También otro ejemplo es una conglomeración, una fiesta privada que se generó en el cantón de Alajuelita, que como se informó, generó un importante brote. La responsabilidad de cada ciudadano, de cada persona, de cada familia, de cada empresa, de todas las personas es clave para que podamos seguir en este proceso paulatino de apertura. En esta fase se abrirán las tiendas con un aforo del 50%, en las playas se ampliará un poco la posibilidad de estar y también los cultos podrán reabrirse a partir del sábado 20, con ocupación limitada y con estrictos protocolos. Un llamado muy particular a los funcionarios públicos para que, apersonándose a hacer inspecciones, hagan cumplir las directrices, las hagan cumplir al pie de la letra, no las flexibilicen, pero tampoco las extralimiten, no vayan más allá de lo que se ha estipulado y acordado para poder llevar estas y otras actividades con el mayor orden. Eso lo digo muy relacionado con el segundo tema que quiero abordar brevemente y el que puede profundizar la ministra de Trabajo, a quien también le damos la bienvenida, porque hoy se publica la encuesta de empleo. En esta encuesta arroja que tenemos un desempleo del 15.7%, esto en el contexto de la pandemia. Es un incremento del desempleo a un desempleo del 15.7%, como recién se acaba de informar. Ese desempleo es un incremento, es algo que no es positivo para el país, no obstante, es un incremento que es menor al escenario que esperábamos, es decir, esperábamos un golpe mayor en el desempleo y dichosamente ese no ha sido el caso. Y eso también ha sido gracias a acciones que se tomaron prontamente, por ejemplo, con la reducción de la base mínima contributiva. Hoy hay 140,000 trabajadores que no se sumaron al desempleo porque con esta acción se logró preservar esos empleos y se está trabajando, por eso en estas fases de reapertura, para que puedan recuperar sus jornadas. Así como otros 60,000 en lo que se hizo fue una suspensión del contrato. Y también necesitamos avanzar en estas fases para recuperar